Uno de ustedes, feliz día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Nos sentimos agradecidos al Señor porque nos da el privilegio de poder congregarnos una vez más en este lugar con el propósito de estudiar un tema más de su palabra. Quiero decirles, por favor, de que mantengamos nuestras libretas, papel y lápiz a la mano, si así ustedes lo desean, para que puedan anotar cada uno de los textos que aparecen en pantalla y así ustedes los puedan estudiar detenidamente en sus respectivos hogares. La nueva serie, vamos a decirlo así, que hemos ya comenzado a presentar la semana pasada acerca de el santuario. Es una serie pero muy importante. Yo les pido por favor a ustedes de que traten de obtener cada uno de estos materiales, porque para nosotros, si comprendemos bien este mensaje, el santuario es el mapa que nos va a llevar al reino de los cielos. Y si nosotros dejamos perder ese mapa o nos extraviamos, pues el santuario es la guía segura que nos va a llevar a la patria celestial. Y es por eso que nos hemos dado la tarea, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, por supuesto, de preparar estos temas, estos mensajes para este tiempo en que estamos viviendo. Bien, ustedes ven ahí el tabernáculo, el santuario, y el tema de hoy lleva como título la necesidad de un ¿qué? De un santuario. ¿Por qué Dios mandó a edificar un santuario en el desierto cuando el pueblo de Israel se encontraba transitando por el desierto cuando salió de la cautividad de Egipto? Y el Señor llamó a Moisés allí al monte y le mostró la visión del santuario. Y entonces a la pregunta que vamos a contestar en este día a través de este estudio, la necesidad de un santuario y el por qué el Señor mandó a edificar un santuario. ¿Cuál es la razón? Y vamos a ver qué lección tiene para nosotros hoy este mensaje. Así que estemos pues atentos a este mensaje tan importante. Bien, el Salmo 68:24 es el versículo que vamos a estar usando durante todos estos temas, porque va a ser el versículo tema, vamos a decirlo así. Salmo 68:24, que yo creo que cuando terminemos la serie ya no lo habremos aprendido hasta de memoria. Dice ahí claramente: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Así que ahí están todos los caminos de Dios. ¿Dónde están reflejados? En el santuario. Así que nosotros es necesario que entendamos este mensaje para este tiempo del fin. Muy importante, porque allí vamos a aprender muchas cosas a través de estos estudios. Bien, en toda la historia Dios ha tratado de revelar su amor a la raza humana, pero Satanás ha tratado de representar a Dios como un ¿qué? Tirano. Eso nosotros lo sabemos. El pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Egipto era una nación idólatra que adoraba al sol, la luna, el Nilo, los animales, etc. Y por cada dios ellos tenían ¿qué cosa? Un ídolo. Así, en esas circunstancias se encontraba Israel por todo ese tiempo, por todo ese periodo de cautiverio. Imagínense, viendo ellos diariamente la idolatría de una nación pagana como Egipto. Y ahí podemos ver varios de los dioses que adoraban los egipcios, ¿verdad? Y ustedes ven ahí están los nombres: Horus, Set, el dios Ra. Ustedes ven ese dios que está ahí con cabeza de halcón, ese es el dios Ra. Y el círculo o el plato que aparece sobre la cabeza de varios de estos dioses egipcios es el dios Sol. Así que todas esas naciones paganas adoraban al sol. Esa era la deidad principal. Nosotros lo sabemos, lo hemos estudiado en muchos temas anteriores a esta serie que hemos comenzado. El dios Sol, y ustedes ven varios de esos dioses. Usted va a ver el plato ahí circular de esos dioses egipcios, y es el dios Sol, la principal deidad de los egipcios. Y de ahí viene obviamente también
era adorado por Babilonia. El principal dios de los babilónicos era el dios Sol, también por los medos y los persas, los griegos y finalmente por Roma pagana. Y obviamente de ahí surge la adoración al sol en el cristianismo moderno hoy, el famoso Sunday, o sea, el día del sol, el domingo, ¿verdad? Que nosotros sabemos de que no tiene ninguna base bíblica para que ese día sea adorado. Escuchen esta declaración tan maravillosa, Patriarcas y Profetas, un libro que todos nosotros tenemos en nuestros hogares. La página 325 dice: acostumbrados como estaban en Egipto, o sea, los hebreos, a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. ¿Qué les parece a ustedes? Estaban acostumbrados a que ellos ya, ¿a qué? A representaciones que visibles, o sea, la idolatría en Egipto. ¿Me entiende? Y se les era difícil a ellos confiar en un Dios que no podían ver. ¿Me entiende? Y por eso ellos cometieron un pecado tras pecado en esa travesía por el desierto. A los pocos días de haberse comprometido y haber dicho que iban a ser fieles a Dios, ellos estaban adorando un becerro de oro. Ahí ustedes pueden ver, porque ellos querían ver dioses ante sus ojos y poderlos adorar, y no podían entender de que Dios no se les iba a manifestar así en forma visible para que ellos lo adorasen. Bien, ese era el problema que tenían los israelitas. El santuario tabernáculo en el desierto era un modelo del verdadero tabernáculo en el cielo. ¿Sabían ustedes eso? Bien, vamos a ver qué dice la Escritura. Éxodo 25:40. Dice la Escritura: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿A quién se le dijo esas palabras? A Moisés. ¿Quién se las dijo a Moisés? Jehová. Le dijo claramente: mira y hazlos. ¿Conforme a qué? Al modelo que te ha sido ¿qué? Mostrado. O sea que en el cielo está ¿qué cosa? El santuario original, ¿estamos de acuerdo? Y conforme a ese modelo, Moisés hizo el santuario en esta tierra. Porque hoy muchos enseñan de que no hay un santuario en el cielo. Bien, Hechos 7:44 lo confirma. Miren lo que dice la Escritura. Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea que la Biblia, el Nuevo Testamento, está dando testimonio de que hay un modelo, hay un original, ¿dónde? En el cielo, y que nuestros padres, o sea, los hebreos, en este caso Moisés y todo el pueblo de Israel, se le dijo que hiciera ese tabernáculo de acuerdo al modelo que él había ¿qué? Visto. Muy interesante. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 8. Hay otro texto muy importante, el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En los cielos. ¿Tenemos un sumo sacerdote, sí o no? Claro que sí. Dice el versículo 2: ministro del santuario y de aquel que verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que Cristo nos está diciendo claramente la Biblia, sin temor a equivocarnos, de que Jesús está oficiando en el cielo, en el verdadero ¿qué? Santuario y el verdadero tabernáculo. O sea, la copia original, o el original diríamos. Dice el versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Se está refiriendo a Cristo. Cristo en la tierra no fue sacerdote. Bien, versículo 5: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que la Biblia es clara, dice que todo lo que se hacía en esta tierra, dice aquí en el santuario terrenal, está diciendo el libro de Hebreos, servían a lo que es figura y sombra de qué, de las cosas celestiales. Muy importante que nosotros entendamos eso, por favor. Bien, Ellen G. White escribió algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, para que así ustedes lo anoten y lo puedan buscar. Bien, esta cita está en inglés, desafortunadamente, pero yo la traduje al español, así que los que pueden entender inglés lo pueden leer o lo pueden corroborar. Dice Ellen G. White, dice, el santuario en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo a favor de los hombres. ¿Leyeron eso? Por eso es que es importante que nuestra vista esté puesta ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Por qué? Porque en el santuario celestial es el mismo centro de la obra de Cristo en favor de la raza humana. Concierne a cada alma que vive en la tierra. ¿Oyeron eso? Abre ante la vista el plan de redención que nos trae hasta el mismo tiempo del fin y que revela el asunto triunfante de la lucha entre la justicia y el pecado. Sigue diciendo esa declaración, es de suprema importancia que todos, ¿cuántos? Todos debieran cabalmente investigar estos temas y estar dispuestos a dar a cada uno que les pregunte de la razón de la esperanza que hay en ellos. ¿Dónde está esa declaración? Review and Herald, 9 de noviembre de 1905. Es importante que nosotros entendamos esa declaración, porque cada uno de nosotros vamos a ser confrontados con esta enseñanza, la enseñanza del santuario. Y si nosotros no sabemos y conocemos este mensaje, cuando se nos llame a dar cuenta a nosotros, se nos pregunte de la razón o de la esperanza que hay en nosotros en relación a este tema, pues vamos a quedarnos ¿qué? Calladitos y no vamos a poder decir nada. Y es por eso que venimos a este lugar, con el propósito de aprender estos mensajes, para que si usted se vaya a casita después y se siente a estudiarlos detenidamente. Por eso yo les digo a ustedes, apunten cada uno de estos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque así usted los va a escudriñar cuando llegue a su hogar, a la luz de la palabra de Dios, y usted pueda sentar una base sólida. Dice ahí, es de suprema importancia que todos, sin excepción de nadie aquí, esto no es para el pastor de la iglesia solamente, esto no es para los líderes de la iglesia solamente, concierne a cada uno de nosotros, grandes y pequeños, que conozcamos cabalmente el mensaje del santuario y la obra que está haciendo Jesús en el lugar santísimo en estos momentos. Bien, el propósito divino del tabernáculo, vamos a ver cuál es el propósito divino del tabernáculo. Bien, Éxodo 25:8, leemos, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito principal del tabernáculo? ¿Cuál era? Que Dios quería ¿qué? Habitar en medio de su pueblo. Bien, ustedes ven la palabra habitaré. Mire lo que significa. No se le olviden esa palabra. Si quiere apunten el significado que vamos a leer a continuación. Ahí ustedes pueden ver el tabernáculo. El Señor quería habitar en medio de su pueblo. La palabra en hebreo para habitaré, porque dice, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. En hebreo es chacán, y chacán significa hospedarse. Apunten por favor esos significados porque quizás los vamos a ver más adelante. Residir o quedarse permanentemente. Mire qué maravilloso es. Habitar, subrayen habitar, todo lo que está subrayado lo pueden subrayar. Morar, posar, habitación, descansar, permanecer o reposar. De acuerdo a la concordancia Strong's, en hebreo por supuesto, el número 7931 y la página 133. Eso es lo que significa habitar o habitaré. El Señor quiere hospedarse
o quedarse permanentemente en medio de su pueblo. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Pero hay veces nosotros con nuestra vida tal vez, con el pecado tal vez, expulsamos a Dios de nuestras vidas. Pero Él quiere entrar a nuestras vidas y quiere Él habitar, morar o posar. Y lo vamos a ver más adelante. Éxodo 29, 45 y 46, ¿qué dice? Y habitaré, ahí está la palabra, la misma palabra en hebreo, shakán. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Cómo van a conocer las personas que Jehová mora en nuestros corazones, mis hermanos? ¿Cómo van a conocer? Porque dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Por nuestra vida de obediencia al Señor. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, cuando le permitimos entrar a nuestras vidas y morar en nuestras vidas, nosotros vamos a dar frutos para la gloria y la honra de Dios. Y el mundo allá afuera van a conocer que Jehová es Dios. Se van a dar cuenta que cómo es posible de que este hombre, cuando yo lo conocí hace un par de años atrás, era un impío, era una persona mala, pero ahora sí una persona transformada por el poder de Jesús. Las personas van a conocer y se van a dar cuenta que Dios tiene el poder para sacarnos. ¿Sacarnos de qué? Del pecado. A Israel lo sacó de Egipto, pero a nosotros nos puede sacar de la cautividad del pecado, mis queridos hermanos. ¿Quién? Solo Dios. Solo Jehová puede hacerlo. Pero si permitimos de que Él entre a nuestras vidas y que gobierne nuestras vidas y que haga un cambio en nuestras vidas. Jehová está recogiendo a su pueblo disperso para traerlo al lugar donde habite su nombre. ¿Oyeron eso? ¿Qué está haciendo Jehová? Está recogiendo a su pueblo disperso. El pueblo de Dios está en diferentes países del mundo. Hay un remanente en diferentes lugares de esta tierra. Y Jehová está recogiendo a ese pueblo al lugar donde habite su nombre. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Nehemías 1:9, noten cómo dice la palabra del Señor. Nehemías 1:9 dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, ahí está la condición, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí que mi nombre. Ahí está la palabra shakar, la misma palabra, habitaré. Gloria a Dios. El Señor, ¿qué está haciendo? Está recogiendo a un pueblo que está en la dispersión, que se ha dispersado. Pero el Señor tiene una promesa para nosotros. Si ustedes se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque ustedes estén en el extremo de la tierra dispersos, de allí yo los voy a recoger. ¿Me entienden? Y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar, ¿qué cosa? Mi nombre. O sea, el Señor va a recoger a un pueblo en diferentes lugares de esta tierra y los va a llevar a un lugar donde se predique la verdad, donde se viva y se enseñe la verdad. ¿Me están entendiendo? Bien. Zacarías 8, 7 y 8, noten cómo dice. Estas son palabras maravillosas, estas son profecías que se van a cumplir en el tiempo del fin. Por favor, prestemos mucha atención a estos textos. Zacarías 8, 7 dice, así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. ¿Dónde van a habitar? En medio de Jerusalén. Ya vamos a ver quién representa a Jerusalén, porque Jerusalén antiguo, ya eso no existe, ya eso está en ruinas, el templo está en ruinas, y nosotros sabemos por la palabra del Señor que nunca va a ser reedificado. ¿A qué se está refiriendo entonces Zacarías? Vamos a ver qué sigue diciendo. Y los traeré, dice ahí, y habitarán en medio de Jerusalén. Ahí está la palabra habitar. Habitaré en medio de mi pueblo. Dice, y me serán por pueblo,
y yo seré a ellos por Dios en verdad y en ¿qué? Y en justicia. O sea que Dios está sacando de diferentes lugares del oriente y donde se pone el sol, o sea el occidente, y está trayendo, va a traer a un pueblo que le sirva, que le obedezca, y lo va a traer donde se presente ¿qué cosa? La verdad y la justicia. Y dice ahí claramente que van a habitar en medio de Jerusalén. ¿Quién representa a Jerusalén hoy? ¿Ah? Bien, ¿será que los va a llevar allá a la Tierra Santa? ¿Ahí los va a congregar a todos? No, vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías 2, 2 y 3, noten cómo dice. Dice, acontecerá ¿en qué? En lo postrero de los tiempos, o sea, en el tiempo del fin. ¿Te das cuenta? Estas profecías, mis queridos hermanos, son para el tiempo del fin, para el tiempo que estamos viviendo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esos pueblos que Dios tiene dispersados por toda la tierra van a venir, el Señor los va a recoger en el tiempo del fin. Van a venir al monte de Jehová, a Jerusalén. ¿Qué nos dice el versículo 2? Y vendrán muchos pueblos. ¿Cuántos pueblos? Muchos. Y dirán, venid, vengan, vamos y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Señor va a traer a un remanente en el tiempo del fin, y lo va a llevar al monte Sión. Pero en el monte Sión representa, o sea, Jerusalén representa ese pueblo que está predicando la verdad. ¿Estamos nosotros preparados para recibir a esas personas cuando lleguen? Qué maravilloso. El propósito de Dios siempre ha sido querer habitar con y entre su pueblo. Ese ha sido siempre el propósito de Dios. Número 1. Dios habitó con el hombre, ¿dónde? En el Edén. Génesis 3:8 nos dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Jehová venía y se paseaba en el huerto del Edén, hablaba con nuestros primeros padres cara a cara. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Qué maravilloso de haber sido la experiencia de Adán y Eva en ese entonces. Otra declaración más, noten cómo dice. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo obscurecedor de por medio. Así era la comunión directa de Adán y Eva con el Creador. O sea, siempre ha sido el plan de Dios morar en medio del hombre. Patriarcas y Profetas, página 32. Número 2. Dios caminó ¿con quién? Con Enoc y Noé. Génesis 5:24, ¿qué nos dice? Caminó pues Enoc ¿con quién? Con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Qué maravilloso. Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hermosas palabras. Número 3. Dios apareció a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham. Número 2, Génesis 26:24, a Isaac, y se le apareció Jehová aquella noche, o sea, a Isaac, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Qué maravilloso. Génesis 35:1, ¿qué nos dice? Dijo Dios, ¿a quién? A Jacob, levántate y sube a Betel,
y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Qué maravilloso. Dios se le aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob específicamente. Dios siempre ha querido morar en medio del hombre. Número 4, Dios habitaría con el hombre en el tabernáculo. Ahí vemos la presencia de Dios en medio del tabernáculo. Leemos nuevamente Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Número 5, Dios habitaría con el hombre en el templo. ¿Dónde? En el templo. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Primera de Reyes 6, 12 y 13. Nos dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Ahí le está hablando Jehová, ¿a quién? A Salomón. Versículo 13, ¿cómo dice? Y habitaré, ahí está la palabra Shacán, habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que, hermanos, la Biblia es clara. Dios ha prometido habitar en medio de su pueblo. Y la condición para que Dios habite en medio de su pueblo es que si su pueblo es fiel y guarda sus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, la promesa de la presencia de Jehová estará siempre en nuestro medio. Bien, número 6. La completa y más perfecta revelación de Dios fue la revelación ¿de quién? De Cristo. Noten cómo dice la Escritura: Cristo Jesús vino a esta tierra y se reveló ante el hombre, ante el ser humano. Juan 1:14, que nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y, ¿qué dice ahí? Habitó. Ahí está la palabra. ¿Desde cuándo quería el Señor habitar con el hombre? Desde el principio. Cuando manda a Moisés a hacer un santuario, le dice: hazte un santuario conforme al modelo que te fue mostrado para yo habitar en medio del pueblo de Israel. Pero, como el plan de Dios siempre ha sido el mismo desde un principio, el hombre a través del pecado no ha querido de que Dios habite entre él, pues Dios dice: bueno, voy a mandar entonces ¿a qué? A mi propio hijo. Lo voy a mandar a la tierra. O sea, el verbo en el principio era ¿quién? Era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era ¿quién? Dios. O sea que Dios mismo, mis hermanos, en carne vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios se manifestaba sobre la chiquina, sobre la tapa del propiciatorio, en el santuario terrenal. El pueblo de Israel la veía, pero cuando Cristo vino, esa gloria se manifestó en carne y hueso, mis queridos hermanos, y habitó entre nosotros. Esto es glorioso. El mismo Dios, hecho carne, vino a esta tierra y habitó entre nosotros. ¿Qué les parece a ustedes? Colosenses 2:9, ¿qué nos dice? Dice: porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se da cuenta? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Qué maravilloso! Número 7. Cristo era el tabernáculo y el templo. Cristo hablando con los judíos, vamos a ver qué les dijo. Juan 2:19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, que no entendían las palabras de Jesús: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Y qué dice el versículo 21? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Mateo 12:6. ¿Qué nos dice?
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué maravilloso es. O sea, yo soy el tabernáculo, yo soy la gloria de Jehová que se manifestaba en el desierto. Uno mayor que el templo está aquí, les dijo a los judíos. Pero ellos no lo entendían. Ellos no lo veían de esa manera. Número 8. Dios mismo estaba en ¿quién? En Cristo. Dios mismo estaba en Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19, note cómo dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en ¿quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermosas palabras, ¿verdad? Dios estaba en ¿quién? En Cristo. Dios mismo se manifestó y habitó entre los hombres en esta tierra. ¡Qué glorioso es eso! Él mismo a través de Cristo estaba reconciliando al mundo. A veces leemos esas palabras y nosotros no le damos suficientemente al significado de lo que eso representa. Número 9. Cristo, antes de irse al cielo, prometió que enviaría a su representante. Mire qué glorioso es Dios. Dios es maravilloso. Por eso tenemos que darle gracias a Él cada día. Juan 14, 16 al 18, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Se da cuenta? El Señor, el plan original de Dios desde el mismo Edén hasta que Cristo venga o por toda la eternidad es estar siempre con sus seres que Él ha creado. Y Él les dice en el versículo 17, o sea, Jesús a los discípulos, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque, ¿qué dice ahí? Mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál era uno de los significados de la palabra chacar? Y morar también, ¿sí o no? Ahí está. O sea, mis hermanos, cuando Cristo se iba a ir al cielo, les prometió a los discípulos en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, voy a enviar mi Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté morando siempre con ustedes. Qué maravilloso es eso. Número 10. Dios desea ahora habitar en nosotros por medio de ¿qué? De su Santo Espíritu. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Por favor, meditemos en estos textos detenidamente. Primera de Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? Ahí está la palabra, habitar, morar, mora en vosotros. ¿Quién mora en nosotros, mis queridos amigos y hermanos? El Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Dice el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que nosotros no podemos abusar de este templo indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque este templo fue comprado por un precio muy alto, muy grande. Y ese precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y el Señor ha prometido darnos su Santo Espíritu para que more en nosotros. Por eso nosotros no podemos violar los principios que atenten contra la espiritualidad o contra la salud de este templo. ¿Por qué? Porque dice ahí que el templo, este templo es de Dios, que somos nosotros, santo es. Bien, el Padre y el Hijo, por medio de su Espíritu, desean habitar en su iglesia hoy. ¿Sabían ustedes eso? Qué maravilloso, ¿verdad? Mateo 18:20, ¿qué nos dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jehová está en medio de nosotros en esta mañana. Porque aquí habemos más de 2 o 3. ¿Estamos de acuerdo?
Y dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Se acuerda que estudiamos ahora anteriormente los textos que leímos? Hablaban del nombre de Jehová. Dice ahí, allí estoy yo en medio de ellos. Éxodo 25:8, volvemos y leemos. Usted ve la palabra que subrayé, en medio de ellos. ¿La vieron? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está Jehová. Cuando su pueblo se congrega para adorarle, allí está Jehová en medio de ellos. Volvemos y leemos Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El mismo principio de Mateo 18:20. ¿Estamos entendiendo el mensaje en esta mañana? Eso es lo que quiere hacer Jehová con nosotros. Él quiere habitar en nuestros corazones, quiere habitar en medio de nosotros. Apocalipsis 3:20, ¿qué nos dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere hacer Jesús en esta mañana? ¿Qué está haciendo Jesús en esta mañana? Está tocando la puerta de cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar y quiere morar, quiere habitar en tu vida, quiere ser el Rey y Señor de tu vida, quiere dirigir tu vida. ¿Estamos dispuestos nosotros a dejarlo entrar en esta mañana? Él está tocando, Él no abre la puerta sin pedir permiso o sin concederle el permiso. Él toca solamente, está en nosotros el querer abrir esa puerta. Y dice, y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, va a tener un banquete espiritual si tú dejas que Cristo entre en tu vida o entre en mi vida. Ya nosotros conocemos esa vista que la ponemos siempre casi al final de cada tema. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar y habitar en tu vida. ¿Lo dejaremos entrar en esta mañana? Juan 14:23. Leímos Apocalipsis 3:20. Por favor, entendamos el lenguaje bíblico. Entendamos el lenguaje bíblico. Por eso, como decía nuestra hermana Onyx, tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque a veces leemos estos textos tan rápidamente en muchas ocasiones y todavía no le damos un significado correcto a lo que la Escritura quiere decir. En Apocalipsis 3:20 el Señor quiere entrar y dice, y si entrare, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Y noten lo que dice San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada con Él. O sea, tabernáculo, mis hermanos. ¿Qué quiere hacer el Padre y el Hijo en esta mañana? Él quiere hacer una morada en tu vida, en tu corazón. Qué maravilloso es eso. ¿Le daremos permiso al Padre y al Hijo para que entren y hagan morada con nosotros? La palabra en griego para morada, porque dice el versículo, dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. La palabra en griego para morada es moné, que significa quedarse en un lugar, residencia, morada, permanecer, posar o vivir. El mismo significado del Antiguo Testamento en cuanto a habitaré. Concordancia Strongs, ahí están los números 3438, 3306, la página 56 y la página 53. Dios quiere habitar en nosotros para hacer un cambio en nuestras vidas. Por eso Él quiere habitar en cada uno de nosotros. Él quiere hacer un cambio en tu vida, Él quiere hacer un cambio en mi vida. ¿Estaremos nosotros dispuestos a abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor para que cambie tu vida? Segunda de Corintios 6, 16 al 18, ¿qué nos dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A través de quién está habitando Dios entre su pueblo? A través de su Santo Espíritu ahora. El Consolador, el representante, ¿verdad?
de nuestro Padre Celestial. ¿Qué sigue diciendo? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos reciba? Apartarnos del pecado. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros en esta hora. Tenemos que abandonar todo lo que es pecado para que Dios nos pueda recibir. Y dice el versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué maravilloso. El Señor quiere hacer algo en nuestras vidas en esta hora. Él quiere entrar a nuestra vida y cambiar nuestra vida completamente. ¿Se lo permitiremos en esta hora? Efesios 2, 20 y 21, ¿qué nos dice? Efesios 2, 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sin Cristo nada podemos hacer. Con Cristo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si nosotros dejamos que Cristo entre, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Cristo está tocando. Si tú me dejas entrar, yo voy a cambiar tu vida completamente. Voy a hacer una transformación completa en tu vida. Y vas a empezar a vivir una vida ¿de qué? De santidad para la gloria y la honra de Dios. Primera de Pedro 1, 14 y 15, ¿qué nos dice? Como hijos obedientes, ahí está la obediencia. Una palabrita que no le gusta al diablo escuchar, porque él es el primer desobediente, el primer rebelde en el cielo. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor ahí en este texto? Que ya nosotros no podemos seguir viviendo la vida que nosotros vivíamos antes, cuando estábamos en ignorancia, en lo espiritual se refiere, por supuesto. Pero cuando ya venimos al conocimiento de la verdad, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Sigue diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en algunas cositas nada más. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Están entendiendo, hermanos, el mensaje? No es algunas cositas nada más. No. Es en toda nuestra manera de vivir que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad y obediencia al Señor. ¿Cómo se logra eso? Solamente a través del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Solo Dios puede hacer ese cambio. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Cuántas veces hemos intentado ser mejores personas y volvemos y fracasamos? ¿Cuántas veces hemos tratado de corregir nuestros errores y volvemos y los cometemos? ¿Por qué? Porque estamos tratando por nuestra propia fuerza. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Cristo ahora mora, tabernáculo, vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo, en el Hijo de Dios, que se entregó y murió por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros, esa es la experiencia que todos necesitamos llegar, para poder llegar algún día, entrar al reino de los cielos. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, revelaremos las obras de Dios ¿en qué? En nuestras vidas. ¿Oyeron eso? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, vamos a revelar las obras de Dios en nuestras vidas. Gálatas 5:16, ¿qué nos dice? Preste mucha atención a estos textos. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué tenemos que andar ahora? El Consolador, que ya Cristo nos ha enviado para que more en nosotros, para que no estemos huérfanos. Dice, andemos en el Espíritu y no satisfagamos ya más las obras de la carne. ¿Cuáles obras de la carne? Las que hacíamos antes de conocer el Evangelio. Ya no podemos seguir en esas obras de la carne. Bien, sigue diciendo,
Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si dejamos que Cristo entre a nuestro corazón y a nuestra vida y que haga un tabernáculo en nosotros, que more en nosotros, el Padre y el Hijo quieren entrar y morar con cada uno de nosotros. Esto es glorioso. Cuando ellos entren a nuestra vida, se va a ver un cambio en nuestras vidas, completamente. Porque ese poder que Dios tuvo para crear al mundo en 6 días, es el mismo poder que Él va a usar para recrearte a ti y a mí nuevamente. Por eso Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 5, 19 al 21, ¿qué nos dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara, no podemos equivocarnos. Si nosotros no corregimos nuestros defectos o el Espíritu de Dios no nos ayuda a crucificar las obras de la carne, no entraremos nunca al reino de los cielos. La revelación mayor de la habitación de Dios se verá en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Dios siempre ha querido morar con el ser humano desde la misma creación. Y ese plan no ha sido puesto a un lado. Ese plan continúa. Mire lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué vio Juan? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos anhelamos estar en ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Maravilloso, ¿verdad? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta tierra y este cielo contaminados por el pecado ya habrán pasado cuando Juan vio esa visión, y cuando llegue ese tiempo habrán ya pasado. Y el mar ya no existía más. Versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3 de Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué maravilloso va a ser eso. Glorioso, mis hermanos. El plan original de Dios se cumplirá en el tiempo del fin, cuando Cristo venga por segunda vez y se lleve a sus redimidos a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén, a esa ciudad eterna que todos esperamos y que todos anhelamos entrar. Jesús estará a las puertas y nos dará la bienvenida, o le dará la bienvenida a todos los redimidos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios por toda la eternidad. Y verán su rostro, dice el libro de Apocalipsis, y podremos conversar personalmente con Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, con Jesús nuestro Salvador. ¡Qué glorioso va a ser eso, mis hermanos! Por eso debemos perseverar, porque la promesa para los redimidos es gloriosa y maravillosa. Cristo estará con su pueblo en esa nueva Jerusalén. Qué maravilloso va a ser eso. Yo anhelo ese día, mis hermanos. Yo anhelo que ese día llegue. Por eso estos mensajes, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros comencemos a vivir una vida de obediencia al Señor. Si estamos fallándole al Señor, es ahora que nosotros tenemos que pensar, meditar y arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestras fallas, para así vivir vidas íntegras delante de la presencia del Señor. Cristo está a la puerta de nuestros corazones, tocando a la puerta de nuestros corazones. ¿Estás listo a abrir esa puerta?
¿Dejarás que Cristo entre y more en tu vida? Eso es lo que Él ha querido siempre. Pero por causa del pecado, Satanás cortó esa relación directa entre Dios y el hombre. Pero ahora Jesús quiere entrar en tu vida, quiere morar en tu corazón, quiere hacer un cambio en cada una de nuestras vidas. ¿Le dejaremos entrar en esta hora? ¿Permitiremos que Cristo tome control de nuestras vidas para que podamos vivir vidas íntegras, vidas santas, como dice la palabra del Señor, y rectas delante de nuestro Padre Celestial? Ese es el deseo para cada uno de nosotros en esta mañana. Permita que Cristo entre a nuestras vidas y more en nuestros corazones, así como Él lo quiso desde el principio, y lo vemos durante toda la historia bíblica. El Señor Jehová, una y otra vez queriendo morar entre sus criaturas, el Señor lo puede hacer ahora mismo, si tú le abres su corazón a Él. Que Dios te bendiga en esta hora. Seguiremos estudiando esta serie tan importante del santuario en nuestros próximos temas, así que no dejen de estudiar, no dejen de repasar, y el Señor nos va a bendecir grande y maravillosamente con este mensaje para el tiempo del fin. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana queremos darle gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque Jesús no nos dejó huérfanos. Mandó a su representante, el Espíritu Santo, para que morase en cada uno de nuestros corazones. Su Santo Espíritu que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Gracias, Padre, porque su Santo Espíritu nos amonesta y nos muestra la verdad y nos ayuda a entender su palabra. Padre, en esta hora, al estudiar este hermoso tema en esta mañana, te suplicamos de todo corazón que podamos abrir nuestras puertas de nuestros corazones para que Cristo entre y more en nosotros. Gracias por su amor y misericordia. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Acompáñenos el resto de este día. Que su Santo Espíritu more constantemente en nuestros corazones. Y que podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias por escucharnos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.